Muy buenos días, mi nombre es María Erika Sánchez Follo, soy del grupo 535 de la asignatura Estadística y Probabilidad 1, a cargo del profesor Noé Irving Flores Cruz, en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues bueno, el día de hoy, como cada jueves, traigo mi video resumen. En esta ocasión es el resumen de la evaluación, o bueno, el video para mostrar la evaluación de esta asignatura, que es un diorama de algún hecho histórico que hayamos escogido. Así que, primero que nada, comenzaré con dar un pequeño y breve resumen acerca del hecho histórico que escogí. Yo escogí la crisis económica de 1929, el crack del 29, martes negro, jueves negro, la gran depresión, como también se le conoce actualmente o como hoy se le estudia. Así que bueno, comencemos. Estados Unidos, al término de la Primera Guerra Mundial, se convirtió en una grande potencia, si no es que en la más grande potencia en esos tiempos respecto a países hablamos. Esto debido a que todos los estragos que conllevó la Primera Guerra Mundial se dieron principalmente en países europeos y pues Estados Unidos no tuvo realmente ningún daño, por lo tanto ellos vivían en un tipo de sueño americano donde prácticamente ellos y su economía no eran tocados. El crecimiento del Producto Interno Bruto incluso tuvo un alce bastante significativo. Subía de aproximadamente 2.4% cada año entre 1920 y 1929. Sin embargo, esta felicidad, este sueño americano en el que los estadounidenses vivían, no duró demasiado. Lamentablemente, pues los estadounidenses, al darse cuenta de que sus ahorros podrían tener una gran parte de funcionabilidad en tener rentabilidad, Mitchell, que es un presidente de National City Bank, o bueno, era el presidente de National City Bank, decidió que tras los bonos libertad que recibían los ciudadanos, él podría implementar algunos bonos cooperativos o acciones para que los ciudadanos pudieran invertir en ellos de forma segura. Entonces es donde empiezan a aparecer también los créditos bancarios, con los cuales las personas ahora se podían empezar a endeudar. Hasta la persona más millonaria se podía endeudar en los bancos tras estos préstamos, con el típico lema de compre ahora y pague después. Básicamente estos créditos y estos bonos, todas estas cosillas que fueron desencadenándose, fueron lo que dieron paso a lo que se avicinaba después con la Gran Depresión. Esto debido a que los estadounidenses no veían un límite. Ellos prácticamente era pedir y pedir, pedir dinero, tener más de lo que sus posibilidades les podían dar con dinero que realmente no existía. Hasta este momento, la bolsa de valores era solamente conocida y trabajada por expertos inversionistas que realmente tenían una idea de cómo era que funcionaba y de cómo era que iban a retroalimentar su dinero. Esto hasta que nuestro ingenioso Mitchell, nuevamente, tuvo la grandiosa idea de implementar alrededor de todo el país agencias de corretaje con las que ahora no solamente inversionistas, expertos y empresarios podían invertir en la bolsa de valores, ahora también cada ciudadano común y corriente de Estados Unidos podía invertir en la bolsa de valores de Wall Street. Entonces, los ciudadanos promedio, al querer invertir y ganar dinero sin más en la bolsa de valores de Wall Street, empezaron a generar que los precios de las acciones que compraban, en las que invertían, se elevaran a niveles demasiado exagerados, hasta llegar a un punto en el que los propios inversionistas expertos en el tema se dieran cuenta de que esto ya no iba a ir bien. E incluso uno de ellos, uno de los expertos, intentó advertir sobre la gran depresión que se avecinaba. Entonces, al ver que esto ya no se veía bueno, que ya el mercado se estaba calentando demasiado respecto a los precios que se elevaban y se elevaban y se elevaban al tope, decidieron vender sus acciones, ellos previniendo lo que ya venía. Los ciudadanos comunes
que no tenían el conocimiento de un verdadero funcionamiento, de las 6 etapas del funcionamiento de la bolsa de valores, se quedaron en que la bolsa de valores simplemente tenía crecimiento. Jamás tomaron en cuenta que había decrecimiento, que había descenso, que había un auge en el que los precios de las acciones ya no podían subir más. Era hasta ahí y termínala de contar, porque los precios empezarían a bajar. Eso ellos no lo tenían en cuenta. Y esto ocasionó que el conocido 24 de octubre, jueves negro, tuviera una caída a la bolsa de valores de Wall Street, porque empezó a haber una venta masiva de acciones a elevados precios que claramente ya nadie podía comprar. Empezó a haber pánico en las calles, empezaba a llenarse la plaza ahí en Wall Street también, generando que la gente no pensara demasiado bien. Por lo que entonces, ese mismo día, varios presidentes de distintos bancos hicieron una reunión y llegaron a la conclusión de que para poder restaurar, para poder reactivar las ganancias, las acciones en la bolsa de Wall Street, ellos iban a poner dinero de su bolsa, millones y millones de dólares, que reactivarían esas acciones. Y por un corto lapso de tiempo, eso estuvo bien. Porque hubo una pequeña reactivación en viernes, una pequeña reactivación en lunes, sin embargo no les duró demasiado, porque el mismo martes 29 de octubre, el martes negro, ocurrió la más grande caída de la bolsa de Wall Street, y se calculó que a partir de ahí, a partir de esa caída de precios de acciones y de ventas, en pocos días se perdieron aproximadamente más de 25,000 millones de dólares, y solo por esa caída. Al ya no poder vender las acciones, la gente que ya se había endeudado en los bancos para obtener dinero y poder invertir más de lo que sus posibilidades permitían en la bolsa de Wall Street, empezaron a deber todavía más intereses en los bancos. Y al no poder pagarlos, los bancos, al no recibir el dinero que ellos habían dado y más de lo que habían dado, empezaron a cerrar. Se empezaron a cerrar empresas, niños empezaron a salir a la calle pidiendo empleos para sus papás, porque el desempleo en Estados Unidos aumentó aproximadamente un 30%. Entonces, niños empezaban a salir a las calles pidiendo empleo para sus padres, pequeñas empresas que habían tenido prevención a lo que se avecinaba, empezaron a dar comida gratis, los bancos, como ya lo dije, cerraron, el sueño americano empezó a caer en demasía. Y todo esto porque los ciudadanos estadounidenses no tomaron en cuenta que llegando al auge de los precios de las acciones en la bolsa de valores, estas empezarían a decrecer. Por lo que entonces paquetes de acciones que se tenían estimadas en mucho más alto precio por la gente que había invertido, se empezaron a vender a tan solo 1/3 de su valor real. Ojo, real, no el que se tenía estimado, el real, o sea, muchísimo menos de lo que se esperaba realmente. Y debido a que Estados Unidos, como lo mencioné, era la gran potencia en ese momento, que daba diferentes recursos, diferentes cosas, diferentes relaciones con otros países, ocasionó que esta depresión de falta de desempleo, de falta de dinero, de cerrar empresas, etcétera, se fuera expandiendo por todo el mundo, y países como Gran Bretaña, Francia y Alemania también empezaron a tener un aumento de desempleo. Esto de un 20, 14 y 36% respectivamente, mientras que Estados Unidos tenía un 33.3% de aumento de desempleos en tan solo ese momento. Posteriormente, ya cuando Roosevelt asume la presidencia en 1933, es cuando empieza a haber un cambio con su nuevo plan en marcha, el New Deal, con el cual empezó a dar diferentes medidas que reactivaran nuevamente la economía, tanto en Estados Unidos como en el mundo posteriormente, como poner horas máximas de jornadas en el trabajo, las pensiones también las empezó a implementar en las personas mayores, empezó a dar trabajos en obras públicas, con esto aumentando con esto disminuyendo más bien la brecha que había de desempleados
en Estados Unidos a ese momento. Implementó el seguro del desempleo y el salario mínimo. Y aunque esto realmente sí reactivó un poco la economía tanto de Estados Unidos como del mundo, realmente lo que vino a mejorar esta economía fue cuando empezó la Segunda Guerra Mundial con Adolf Hitler, como ya lo conocemos, campos de concentración, donde Estados Unidos fue el principal proveedor de materias primas y armas para esta guerra, por lo cual empezaron a recuperar ese dinero poco a poco y básicamente lo que los llevó a ser la primera potencia o lo que los llevó a ser la gran potencia fue lo que los volvió a llevar a ser gran potencia, es decir, una guerra. Y bueno, en pocas palabras, eso es lo que es la Gran Depresión a grandes rasgos, ¿no? Así que bueno, posterior a esto ya procederé a mostrar mi diorama. Listo. Aquí se encuentra mi diorama. Espero se pueda ver bien. Es un poco pequeño, debo decir. Pondré la cámara de nuevo aquí y trataré de mostrarlo mejor de esta forma para que se aprecie mejor. Y explicaré los elementos de cada uno, de cada parte de mi diorama. Como podemos ver, tenemos aquí representada la calle de Wall Street, que es un dibujo. El fondo fue el que personalmente me costó más trabajo, si debo ser sincera. Este dibujo me tomó 2 días hacerlo, claro, con algunos cuantos descansos. Entonces tenemos la calle de Wall Street y en ella a una masa de gente que representa las protestas que empezaron a ver en ese momento, buscando trabajo en la bolsa de valores de Wall Street y de la gente que en lugar ahora de querer comprar acciones en la bolsa de Wall Street, lo que quería era venderlas en forma masiva porque necesitaban el dinero. Tenemos aquí una cafetería que dice Free Self Coffee and Donuts for the Unemployed, que quiere decir sopa, café y donas gratis para los desempleados. Tenemos aquí algunos cuantos personajes. Todo esto es reciclado, los muñecos son muñequitos que ya he usado en otras maquetas. Son muñecos de Disney, sí, pero ya los he usado en otras maquetas, entonces básicamente para eso me sirven. Bueno, dioramas, maquetas, este es un diorama. Están aquí en la cafetería por comida. Todo lo puse en inglés porque está en Nueva York, ¿no? Entonces por eso. Tenemos aquí de este lado un banco con su letrero de American Dream. Your American Dream come true with American National Bank. Y cerrado, demostrando cómo empezaron a cerrar los bancos gracias a esta gran depresión, de que no pudieron empezar a pagar o de que no pudieron seguir pagando las personas como estas de aquí, los intereses y los préstamos, los créditos que ya habían pedido en estos bancos. Tenemos por aquí una pequeña lamparita, nada más para representar la ciudad. Aquí el letrero que dice Wall Street. Las personas que básicamente están ahí como que demasiado conmocionadas por lo que está pasando. Y en el piso creo que lo más significativo tenemos primero que nada a una chica con su cartel en el piso que dice Why can't you give my dad a job? ¿Por qué no le puedes dar un trabajo a mi papá? Que era lo que les decía, que niños incluso salían a pedir trabajo para sus padres a las calles. Y por aquí tenemos varios periódicos. Aquí atrás, aquí hay otro, en los cuales se puede leer, por ejemplo, este de London Herald, Wall Street Crash, el rompimiento de Wall Street. Tenemos uno de Variety. Y así que hablan precisamente, entre comillas, ¿verdad? Sobre esta gran depresión, sobre lo que ocurrió esos días. Aquí, por ejemplo, atrás, en el letrerito, tenemos al enanito viendo el periódico que dice Black Tuesday. Y pues básicamente ese es mi diorama. El letrero que está aquí arriba en el banco
del American Dream, todo destruido, representa cómo se les cayó el American Dream. Con una gran depresión por falta de conocimiento acerca de la bolsa de valores, donde creyeron que el crecimiento de los valores nunca tendría un fin, lo cual no es así, así no funciona una bolsa de valores. Y pues, bueno, básicamente ese es mi diorama, esta sería mi evaluación, mi actividad. La actividad también mencionaba que dijera cuáles eran las estadísticas que encontré. Sin querer ya las mencioné. El cómo funciona la bolsa de valores, tanto de Wall Street como en cualquier lugar. Son estadísticas. Las estadísticas de cuánto subieron los desempleos en Estados Unidos y en otros países mencioné también Gran Bretaña, Francia y Alemania. Cuánto cayó, cuánto dinero se perdió aproximadamente, que dije fueron 25,000 millones de dólares también. Entonces, esta sería mi actividad, mi actividad de evaluación. Espero sea tomada en cuenta. Y pues creo que eso sería todo por ahora. Muchas gracias por la atención prestada y los estaré viendo en un próximo video sobre estadística y probabilidad. Muchas gracias. Hasta luego.